Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, miembro de la Fraternidad Misionera de María. En este video afrontaremos algunos aspectos exegéticos importantes para poder comprender e interpretar el Evangelio de este 31º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. No olvides suscribirte, por favor, a este canal, a esta iniciativa de evangelización biblista católico romano, darle like a los videos y compartir este contenido entre tus contactos. El Evangelio de este 31º domingo del tiempo ordinario del ciclo A es bastante denso, bastante complejo. Sin embargo, voy a resaltar al menos 3 aspectos que me parecen importantes para una debida interpretación de este texto. El primer aspecto a resaltar es este dato interesante que Jesús refiere. Los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Bueno, la cátedra, hermanos y hermanas, no es una metáfora abstracta, sino que aparece atestiguada arqueológicamente en diversas sinagogas antiguas, aunque sin la denominación específica de cátedra de Moisés. Como bien sabemos, la antigua sinagoga judía estaba orientada en torno a las Escrituras. O sea, en la sinagoga había un arca donde se guardaban los rollos de las Escrituras, una plataforma especial para leer las Escrituras y una silla especial donde se sentaba el rabino a explicar las Escrituras. Cada día de reposo se leía en la sinagoga una porción de la Torá y los profetas. El procedimiento era simple: la lectura se hacía en pie y la explicación se hacía sentado. Esto que Jesús llama cátedra de Moisés se le reconocía como el trono de la Torá. Incluso hay un texto interesante, Hechos de los Apóstoles 15:21, donde dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pero las palabras de Jesús también tienen un sentido figurado. Aprovechándose de la autoridad de Moisés, los escribas y fariseos no solo interpretaban las Escrituras, sino también le agregaban nuevos mandamientos rabínicos o takanot que obligaban a obedecer y que consideraban más importantes que aún los propios mandamientos de Dios. Así pues, creían ser sucesores de Moisés y creían que sus tradiciones estaban fundamentadas en la propia enseñanza de Moisés. Esto es lo que quiere Jesús denunciar con un cierto tono irónico. El segundo aspecto que me parece relevante para entender el texto de este domingo es responder a la pregunta: ¿quiénes eran estos escribas y los fariseos? Hablando de los escribas, podemos decir lo siguiente: en los tiempos del Nuevo Testamento, los grammateis, en hebreo son los soferim, los escribas que nosotros decimos, son mencionados cerca de 62 veces en el Nuevo Testamento. Eran básicamente personas versadas no solo en el arte de leer y elaborar contratos u otros documentos administrativos, sino eran también expertos de derecho y por ende idóneos para formar parte activa en la sociedad judía. Y dado que para el pueblo hebreo, como ustedes saben, la ley fundamental era la Torá, el Pentateuco, los escribas desarrollaban un doble rol, fungiendo de abogados y teólogos fidedignos del magisterio de Israel. A través de la imposición de manos les era transmitido el espíritu que había descendido sobre Moisés. A partir de ese momento llegaban a ser intérpretes oficiales, autorizados de la palabra de Dios. Y cuando existía una divergencia entre lo que dice la palabra de Dios y la enseñanza del escriba, el Talmud dice: sigue las palabras del escriba, porque la palabra del escriba te da la autenticidad de la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que al enfatizar su superioridad, crean desigualdad y consolidan su poder sobre las personas. Supremacía extendida en todos los campos, en lugares públicos, por ejemplo en la calle, en asambleas religiosas, o sea, en sinagogas, se jactan de tener una relación VIP con Dios, igual en actos sociales, en festines, en banquetes. En síntesis, la gran crítica de Jesús a los fariseos con el estilo de los profetas, por ejemplo Isaías 1:17, estriba en la deformación de lo divino y la instrumentalización de la religión para intereses mezquinos. Estos inútiles reconocimientos basados en el poder y la riqueza ejercidos por los hombres de la ley habían borrado la memoria del verdadero significado de los gestos y la frecuentación del templo,
o sea, la cercanía y la relación con Dios. Su Dios no es el Padre de Jesús, sino un Diosito creado a imagen y semejanza de sus beneficios, conveniencias, caprichos e insensibilidad. Ahora bien, ¿quiénes eran los fariseos? Fíjense, hermanos y hermanas, que el nombre quiere decir los separados, los abstemios, los perushim, y eran hombres que dedicaban toda su vida al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían desarrollado. Así que los fariseos podían ser una de dos cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque normalmente se sataniza, se demoniza a todos los fariseos, pero no todos eran hipócritas, no todos eran falsos. Primero, eran consagrados legalistas. La religión era para ellos la observancia de todos los detalles de la ley. Pero segundo, y esto es algo que no se debe olvidar nunca, eran hombres que tomaban la religión desesperadamente en serio, no estaban bromeando. Podían, por tanto, desarrollar al mismo tiempo todos los defectos del legalismo y todas las virtudes de una autodedicación completa. O sea, en otras palabras, un fariseo podría ser o un legalista disecado, arrogante, o un hombre con una sincera y ferviente devoción a Dios. Hay que tener en cuenta esto. Unido a esto, aprovecho para lanzar esta pregunta. ¿Sabían ustedes que no existía solamente un tipo o una forma de fariseísmo? No sé si sabían esto, pero en un fragmento del Talmud de Babilonia, un texto rabínico, específicamente en el Tratado Sota 22b, ahí se describen 7 tipos de parushim o 7 tipos de fariseos. De alguna manera, con palabras, oigan bien, aún más duras que las que usa Jesús en este evangelio del domingo. El primer tipo de fariseo era el fariseo del hombro, así le decían, el fariseo del hombro. Era meticuloso en la observancia de la ley, pero llevaba sus buenas obras siempre al hombro. Buscaba una reputación de pureza y bondad, verdad que obedecía a la ley, pero con la finalidad de que lo miraran y admiraran los demás, que le echaran incienso, diríamos nosotros. Segundo, estaba el fariseo, diríamos, espera un poco. Era el fariseo que siempre podía presentar una disculpa legalmente válida para aplazar una buena obra. Profesaba, digamos, el credo de los fariseos más rigurosos, pero siempre tenía una disculpa para quedarse atrás en la práctica. Hablaba mucho, pero obraba poco. El tercer tipo de fariseo, según el Talmud babilónico, era el fariseo acardenalado y sangrante. El Talmud habla de la plaga de fariseos autofastidiantes. Fíjense, recibieron estos nombres por la siguiente razón. Las mujeres ocupaban el estrato más bajo en la escala social en Palestina. Ningún rabino que se apreciara sería sorprendido hablando con una mujer en público, aunque fuera su mujer o su hermana. Estos fariseos llegaban todavía más lejos, fíjense. No se permitirían ni siquiera mirar a una mujer por la calle. Para evitarlo, cerraban los ojos y se chocaban con las paredes y las esquinas y todo obstáculo imaginable. Así era como se hacían los moretones que les granjeaban una reputación de piedad extraordinaria. El cuarto tipo de fariseo era el fariseo que se describía diversamente como el fariseo del mortero con su mano, o el fariseo de la joroba, o el fariseo tambaleante. Los tales andaban con tal apariencia de humildad que iban torcidos o como los jorobados. Eran tan humildes que ni siquiera levantaban los pies del suelo, lo que los hacía tropezar en todos los obstáculos que se encontraban. Su humildad, hermanos y hermanas, era, por así decirlo, una especie de marketing para hacerse publicidad ostentosamente. El quinto tipo de fariseo, según el Talmud babilónico, era el fariseo siempre contabilizante o contador. Esta clase de fariseo siempre estaba llevando la cuenta de sus buenas obras, haciendo el balance entre sí mismo y Dios, y creía que a cada buena obra suya ponía a Dios un poco más en deuda con él, como una libreta, ¿no?, donde iba haciendo sus depósitos. Para este fariseo, la religión
se había de valorar en términos de una cuenta de debe y haber. El sexto tipo de fariseo, según este texto del Talmud, era el fariseo tímido o timorato. Siempre tenía miedo del castigo divino. El escrupuloso, por tanto, siempre estaba limpiándolo de afuera del vaso y el plato meticulosamente para parecer siempre bueno. Veía la religión en términos de juicio y la vida en términos de una evasión aterrada de este juicio. El séptimo tipo de fariseo, oigan bien, según el Talmud, era el fariseo temeroso de Dios. Era el fariseo que real y verdaderamente amaba a Dios y se deleitaba en obedecer la ley de Dios, por muy difícil que fuera. Esa, hermanos y hermanas, era la clasificación que hacían de los fariseos los mismos judíos, no solamente Jesús. No pocos de los que escucharon la denuncia que Jesús hizo de los fariseos estarían de acuerdo en cada una de sus palabras. No era nada nuevo, simplemente estaba remarcando esta idea que ya estaba difundida en el mundo judío del momento. El tercer aspecto que me parece digno de aclarar o de interpretar bien, porque es uno de los textos más mal interpretados de la Biblia, me atrevería a decir, es esta frase que Jesús dice: no deberían llamar a nadie padre de ustedes en la tierra. Esto ha dado paso a que incluso existan señalamientos de personas no católicas afirmando que por qué le llamamos padre a los sacerdotes. Es algo que me parece que debemos aclarar. Para ello, como católicos, vale la pena recordar un numeral de la Dei Verbum, que trata sobre la divina revelación, un documento del Concilio Vaticano II. Y en uno de estos párrafos se dice que conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo, el escritor sagrado, en cada circunstancia sobre la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Y dice al final: y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Esto lo menciono porque no podemos nosotros simplemente caer en la letra muerta o desencarnar la interpretación bíblica, sino atender al mundo también del texto en que fue escrito. Dicho esto, podemos incluso superar esta idea que muchos se han hecho de nosotros como católicos, que estamos en contra de la Biblia cuando llamamos padre a los sacerdotes. Cuando uno empieza a examinar la Sagrada Escritura, vamos descubriendo el verdadero sentido que tiene Mateo 23:9. Comencemos por un lugar obvio, el inicio del Evangelio de San Mateo. La misma genealogía de Jesús en Mateo 1 nombra muchos padres. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y sus hermanos, Mateo 1:2. Jesús habla acerca de sus padres en Mateo 10:37 y en Marcos 10:29. Efesios 6:2 recuerda a los niños: honren a su padre y a su madre. De hecho, hay incontables hombres a quienes el Nuevo Testamento se refiere como padres o padre. Y claro, los no católicos admiten esto y admiten que está bien llamar a un hombre padre en sentido biológico, porque ellos no dejan de llamar padre a su papá, pero ellos dicen no en sentido espiritual. Ahora bien, Mateo 23:9, este versículo interesante, no dice en realidad esto. Dice que no se llame a ningún hombre padre. Así que mi primer punto es que nadie lee Mateo 23:9 literalmente, ni Mateo ni el mismo Jesús. Si no, no lo hubiera dicho o no hubieran utilizado esa palabra. De cualquier forma, parecería que es correcto llamar a un hombre padre en sentido biológico, pero no padre en sentido espiritual. Esta lectura es también incorrecta y contraria al pleno sentido de la Sagrada Escritura. ¿Se recuerdan ustedes en la parábola de Lázaro y el hombre rico? El hombre rico se refiere a Abraham al rezarle con el título de Padre Abraham. ¿Se acuerdan? Lucas 16:24, Lucas 16:30. Y no hay ninguna objeción o pista en el pasaje de que está equivocado al llamarlo así, Padre Abraham. Del mismo modo, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 21, se le llama a Abraham nuestro Padre. Esta formulación parecería prohibida en Mateo 23:9.
De la misma forma, en Hechos 4:25, los cristianos recuerdan a Dios las palabras dichas a nuestro Padre David, tu siervo. Romanos 9:10 también se refiere a nuestro padre Isaac. Pero ustedes dirán, ¿no podría ser que simplemente le estuvieran llamando padres queriendo decir antecesores? No. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 11 al 18, se nos dice explícitamente que Abraham es nuestro padre en la fe. Eso pueden ustedes corroborar ese texto. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada, y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo, oigan, nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Además, en Mateo 3:9, Juan el Bautista utiliza el mismo argumento cuando les dice a los fariseos y a los saduceos, ¿se acuerdan? No se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. En otras palabras, la descendencia biológica desde Abraham no se corta. Es ser hijo suyo en la fe lo que importa. Jesús mismo dice en Juan 8:39 cuando les dice a los fariseos, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Así que claramente Abraham es llamado padre, como mínimo por los cristianos, porque él es nuestro padre en la fe y no porque sea nuestro antecesor biológico. Vemos esto plenamente, hermanos y hermanas, en otros lugares. Por ejemplo, San Esteban lo utiliza en su discurso para referirse a los ancianos del pueblo de Israel, diciéndoles, les dice, oigan hermanos y padres. Oigan hermanos y padres. Hechos 7:2. Obviamente, no está diciendo que el sumo sacerdote y los ancianos a quienes está hablando sean sus antecesores biológicos. Se está refiriendo a ellos como padres, de la misma forma que hoy en día se les llama padres a los sacerdotes, a nosotros los sacerdotes. San Pablo incluso se refiere a sí mismo como Padre espiritual, diciendo, ¿se recuerdan? 1 Corintios 4:15, en Cristo Jesús me he convertido en su Padre en el Evangelio. Y San Pablo se refiere a Marcos como su hijo espiritual en la primera carta de San Pedro 5:13. Por lo tanto, la posición no católica común, según la cual es correcto llamarles padres a los hombres solo si son antecesores biológicos, es claramente incorrecta. De igual forma, sabemos nosotros que un sacerdote es quien engendra hijos en el bautismo, por lo tanto, también está esta figura espiritual sobre los fieles. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, aclarando este punto de Mateo 23:9, hay dos cosas que debemos decir. Primero, no prohíbe utilizar la palabra padre y no prohíbe utilizar el término padre para un líder espiritual, que nos quede claro. Entonces, ¿qué significa? Cristo está denunciando a los fariseos por haber creado dos lealtades separadas, una obediencia a la tradición rabínica que impedía el seguimiento a los 10 mandamientos. Es el abuso que han hecho de ese título. No es tanto el título, sino tanto el abuso que se comete sobre pretexto de ser considerados maestros, de ser considerados también guías, de ser considerados padres espirituales. En nuestra iglesia no hay distintas lealtades. La lealtad a la esposa de Cristo, la iglesia, es lealtad a Cristo mismo, según Efesios 5:25-32. Sin olvidar, hermanos, que en Mateo 23:9 no solo se prohíbe utilizar la palabra padre, también se prohíbe utilizar la palabra rabí, que significa maestro, también la palabra de guía. Sin embargo, estas mismas personas que critican a la Iglesia Católica no hacen, por ejemplo, esta distinción, sino que incluso le llaman padre a sus papás, o les llaman maestros, o les llaman guías a aquellos que enseñan en su escuela dominical. Espero que en algo pueda ayudarles, queridos hermanos y hermanas, estas
Bien, cuídense mucho. Un bendecido domingo para todos. Shalom.